Si quieren, vamos a hablar un poquito de matemáticas porque Vale. Francis había visto un artículo que ha tenido mucho hype de unos investigadores chinos sobre la hipótesis de Riemann, ¿no? Un Que investigador. la hipótesis de Riemann, que debería ser un tipo muy alegre porque Riemann, literalmente, Riemann es el hombre que ríe. Entonces, esto tiene que ser muy cachondo. Hemos hablado, por cierto, otras veces, ¿no? De la hipótesis Sí. de Riemann. Digo, esto seguro que es divertido. Vamos a ver de qué va. Sí, bueno, esto es una. Al final hay que poner un poquito el contexto, ¿no? A mediados de octubre, varios medios de China, escribiendo artículos en chino, comentan que un investigador matemático chino, Jitan Zhang, que está emigrado, es full professor, es catedrático en la Universidad de California en Santa Bárbara desde el año 2015, ha sido entrevistado por estos medios chinos. Entonces, estos medios chinos anuncian que él ha dicho que va a publicar un resultado muy importante, muy relevante, un avance revolucionario sobre una cosa matemática que se llaman ceros de Landau-Siegel o ceros de Siegel. Estos medios chinos sugieren que este resultado viene acompañado de una gran noticia sobre la hipótesis de Riemann y sobre la conjetura de los primos gemelos, ¿no? De que hay infinitos primos gemelos. Esto está en medios chinos, a mí me llega por Twitter, varias personas me preguntan, y yo digo, mira, yo es que la verdad es que no sé chino y puedo confiar en lo que me traduce Google, pero yo confío que la traducción del chino al inglés de Google sea mejor que del chino al español. Pero en cualquier caso, no tengo mucha información. Algunos medios, sobre todo medios menores de comunicación, se hacen eco de estos artículos chinos y escriben en inglés noticias muy parecidas. Va a haber un anuncio súper revolucionario las primeras semanas de noviembre, va a haber un resultado espectacular. Vamos a estar aquí revolucionando los cimientos de este campo de la matemática, la teoría analítica de números. Zhang, ¿por qué es famoso? O sea, ¿por qué es una persona a la que cuando escribe porque claro, mucha gente escribe resultados matemáticos sobre este tema y nadie le hace ni caso, ¿no? ¿Por qué a Zhang? Bueno, pues Zhang publicó... Perdona, Francis, es con ZH, Z-H-A-N-G. Sí. Probablemente sea Chang, ¿no? O Chang, venga, Chang, vamos a decirle Chang. Creo que sí. Vamos, no estoy seguro, no sé mucho de estas cosas, pero sí, me parece que esa ZH suele... nació en Shanghai, pero emigró muy niño a Estados Unidos, se ha criado en Estados Unidos, y él se llama a sí mismo Tom. Si quieres, Tom Chan, ¿no? Es el nombre con el que se le suele conocer. Es uno de estos matemáticos que existen, que publican muy poco. Extremadamente, tiene menos de 10 artículos publicados en revistas. Pero alguno de sus artículos ha generado un eco mediático increíble. Él es muy famoso por un artículo que publicó en Archive y que acabó apareciendo en Annals of Mathematics, hablando de la distancia entre números primos, ¿eh? O sea, la conjetura de los primos gemelos dice que hay infinitos primos separados por una cantidad de 2. Pero también hay conjeturas, la conjetura generalizada dice que tiene que haber también infinitos primos separados por 4, por 6, por 8. Y él publicó un artículo en 2013 en el que probaba que tiene que haber infinitos primos separados por menos de 70 millones. 70 millones. Y dije, qué barbaridad, ¿no? Porque eso es un gran avance en la conjetura de los primos gemelos. Bueno, pues porque empezó a haber un proyecto colectivo matemático, se llama Proyecto Polymath. Es un proyecto en el que muchos matemáticos trabajan tratando de resolver una cuestión que era bajar esa constante de 70 millones todo lo posible. Y el resultado final es que se bajó a 246. Bueno, pues los dos líderes de ese trabajo Polymath colectivo de cientos de matemáticos, pero fundamentalmente liderado por unos poquitos. Uno era Terence Tao, que ya era medalla Fields en el año 2006, y el otro ha sido la medalla Fields de este año, una de las medallas Fields de este año, James Maynard. James Maynard ha obtenido la medalla Fields, el premio más prestigioso que pueden obtener un matemático, gracias a trabajar en reducir esa cota que había puesto este señor Tom Chan, ¿no? De hecho, discúlpame, Francis, pero corregime si me equivoco, pero cuando hablamos de la medalla Fields, los resultados del último año, mencionamos a Zhang. Exactamente. ¿Por qué a Chan no le pueden dar la medalla Fields? Pues porque tiene 67 años y en 2013 tenía más de 50 y tienes que tener menos de 40 para recibir la medalla Fields. Pero en algunos medios chinos se ha considerado que Chan era el que la merecía. La verdad, Chan es el que tiene que recibir el premio. Sí, está emigrado en Estados Unidos, lleva toda la vida en Estados Unidos, no ha hecho nada con China, pero viene de vez en cuando a China a dar una charla en chino, sabe chino, entonces es uno de los nuestros.
Y Pero, entonces, perdona, eso pasa en todos los países. En todos los países, España el primero. Claro. Entonces, ¿qué pasa en concreto en este trabajo con los números de Landau-Siegel? Lo que pasa es que Chan publicó un artículo en 2007 en Archive que no ha aparecido en ninguna revista porque se ha demostrado, perdón, no se ha demostrado, hay fuertes indicios en foros, en redes sociales, etcétera, de que tiene errores. Ese trabajo de 2007 sobre ceros de Landau-Siegel tiene errores. El propio Terence Tao dijo que el lema principal, el lema 7 o así, del artículo, que él no lo entendía bien y que creía que faltaban argumentos. Después, otros expertos en teoría analítica de números han encontrado defectos en los argumentos en varios de los lemas. Nada de esto está publicado en revista, ni el artículo de Chan, ni ninguna de las críticas a ese artículo, ¿vale? Esto ha pasado y se ha dicho, bueno, Chan metió la pata, pues ya está, cubrimos un velo, lo velamos y no hablamos más del tema. Pero claro, ahora resulta que anuncia que va a sacar un artículo en noviembre en la misma línea, en ceros de Landau-Siegel, ahora explico lo que son, y claro, esto podía ser revolucionario. Entonces, claro, la tensión se mezclaba, ¿no? En los círculos de matemáticos aficionados al tema de la teoría analítica de números, había una tensión ambiental en muchos foros, en Reddit, en Math Overflow, la gente estaba comentando ¿qué puede haber descubierto? ¿Qué técnicas? Uy, seguro que va a ocurrir como pasó en el 2007, que se va a volver a cometer un error. Tiene 67 años, no tiene mente fresca, seguro que va a fallar en algún sitio. Son demostraciones siempre muy difíciles. Se anunció que el artículo tenía más de 100 páginas, ha tenido 111. Entonces, eso, situamos un poco cuál era el contexto. Se esperaba una noticia, un bombazo de noticias, ¿no? Claro, al final la noticia pues, no ha sido para tanto. Bueno, ¿y qué son estos de los ceros de Landau-Siegel? Bueno, los ceros de Landau-Siegel están relacionados con la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es una hipótesis que nos habla de ciertas propiedades que tiene una función, que es la función z de Riemann, que se define con un sumatorio infinito de términos, que son 1 partido un número natural elevado a la variable de la función. La variable es una variable compleja. La función z de Riemann fue descubierta por Euler en 1737, pero se vuelve famosa con el trabajo de Riemann a finales del siglo XIX. Y lo que hace básicamente Riemann es cambiar la variable real, de un número real, por un número complejo. Y eso enriquece toda la matemática que hay alrededor de la función y nos permite hacer cosas con la función que no podemos hacer con variable real. Esa es una de las cosas maravillosas de la variable compleja. En variable compleja todo es mucho más fácil. Dentro de lo que muchas cosas son infinitamente difíciles, pero aún así, en variable real son aún peores, ¿no? Todas las estructuras fractales, los números monstruos, todo lo complicado de la realidad está en los números reales. Y los números complejos son mucho más tranquilos. Una función de variable compleja, por ejemplo, si tiene una derivada, tiene automáticamente infinitas derivadas. En una función real no. Una función real puede tener 1, 2, 3, las que sean, y dejar de tener derivadas en cualquier momento. Bien, entonces, la función z es una función que se define con un sumatorio en todos los números naturales, de una serie de potencias, y da la casualidad de que ya lo descubrió Euler en 1737, se puede escribir también como un productorio infinito de números primos. Convierto un sumatorio, una suma, en un producto de unas expresiones, también unas potencias de números primos. Y además ocurre, y esto ya lo descubrió Riemann, que estas dos series, el sumatorio y el productorio, solo son convergentes para números complejos de parte real mayor que 1. ¿No? Si queréis, para números mayores que 1. Para números menores que 1, estas series son divergentes, no nos dan ningún tipo de información. Pero una de las cosas maravillosas que tiene la variable compleja es que hay unos teoremas que nos permiten reconstruir en todo el plano complejo una función que esté definida correctamente en una cierta región. ¿Vale? Si yo tengo una función definida en cierta región, la puedo prolongar, la puedo continuar, se llama continuación analítica o extensión analítica, y la puedo prolongar a prácticamente todo el plano complejo. No siempre las propiedades que tiene la función en esa pequeña región se preservan cuando la extiendo todo el plano complejo, aparecen pues pequeñas dificultades, aparecen polos, aparecen ramas, o sea, aparecen pequeñas dificultades matemáticas, pero en general siempre puedo extenderlo. Entonces lo que nos descubre Riemann es que hay lo que se llama la ecuación funcional. Hay una ecuación que relaciona el valor de la función z mayor que 1 con el valor de la función z menor que 1. De tal manera que yo puedo calcular cualquier valor de la función z en el plano complejo. Si ese número tiene parte real menor que 1, la transformo
con la ecuación funcional en un número con parte real mayor que 1, calculo ahí la serie que ahí converge y devuelvo el valor al original, ¿no? Entonces, de esta manera se descubre que la función z tiene los números enteros negativos pares, en -2, en -4, etc. Y que la función z tiene un polo es que se vuelve infinita, en 1. Y además hay una región que es la banda crítica, que es entre parte real 0 y parte real 1. En cierto sentido, la ecuación funcional es una especie como de simetría que me divide el plano complejo alrededor de la línea con parte real igual a 1/2. Y lo que se descubre es que, pero eso ya se descubrió mucho más tarde, lo descubrieron Hardy y Littlewood en 1920 más o menos, se descubre que hay infinitos ceros complejos. Están esos infinitos ceros que son triviales, que son en el -2, el -4, el -6, hasta infinito, pero además hay infinitos ceros en la banda entre parte real 0 y parte real 1. Pero eso ya nos lo había planteado el propio Riemann. Riemann calculó los ceros en esa banda, calculó unos poquitos, oficialmente calculó 3 o 4, pero bueno, él hizo cálculos que le permitieron inferir que puede que decenas de ceros cumplieran con esta propiedad. Los primeros ceros que se calcularon estaban todos con parte real igual a 1/2, estaban todos en la línea crítica. Esto tiene una propiedad interesante y es que hay una función que me permite contar el número de números primos, se llama la función contadora de primos, y esta función tiene una expresión matemática analítica que depende de los ceros de la función de Riemann, z de Riemann. Y más aún, si los ceros de la función z de Riemann tienen parte real, los ceros no triviales, los que están en la banda crítica, tienen parte real igual a 1/2, esa expresión se simplifica terriblemente y se queda una expresión mucho más bella, mucho más simple. Entonces lo que Riemann dijo, yo he calculado unos poquitos ceros, a mí me da que todos están en parte real igual a 1/2, la expresión se simplifica tanto y queda tan sencilla que es que parece bastante razonable pensar que los ceros todos tengan parte real igual a 1/2. Ya os digo, más tarde se demostró que hay infinitos ceros con parte real igual a 1/2. Y lo que nos dice la hipótesis de Riemann es que todos están en esa línea crítica, todos tienen los infinitos ceros, todos tienen parte real igual a 1/2. Pero eso no lo sabemos, eso no está demostrado todavía, hay $1 millón para quien lo descubra. Bien, pues una de las maneras de estudiar un problema, de una conjetura, es negar la conjetura. Entonces, buscar argumentos que me garanticen que la conjetura es falsa. Entonces, uno de los argumentos es decir, existe un cero que no es explorable por los métodos de estudiar los ceros alrededor de la línea crítica. Hay varios resultados, sobre todo el Landau. Timon Landau es un matemático, no tiene nada que ver con el físico, ni tampoco con el Landau de mediados del siglo XIX que trabaja en ecuaciones de bases parciales. Este Landau, Edmond y otros matemáticos lograron demostrar que la mayoría de los ceros de la función z de Riemann en la banda crítica, no solo la mayoría de ellos están en parte real exactamente igual a 1/2, sino que incluso los que estén fuera de la línea crítica están muy cerca. Están a una distancia epsilon, muy, muy cerquita de la línea crítica. Entonces, se ha trabajado muchísimo en ver los ceros en esa región, cómo es la función z en esa región. Y entonces lo que nos plantearon Landau y Siegel, lo planteó Landau en 1918 y después lo escribe Siegel ya en más detalle en 1935, es, ¿y si estamos demasiado sesgados por mirar la línea crítica? ¿Y si hay un cero muy cerca del 1? No cerca de la parte real 1/2, sino de la parte real 1. Entonces, lo que estudian Landau y Siegel, eso se llaman los ceros de Siegel, es que ese cero, podría existir uno, varios o infinitos, tienen que ser ceros reales. Es un resultado muy interesante. Tienen que ser ceros reales. Es un cero real, un número, cercano a 1, por debajo de 1, y ¿qué sería ese cero? Y si existiera ese cero, obviamente la conjetura sería falsa. La conjetura de Riemann se caería por su peso, porque la conjetura dice que todos los ceros tienen parte real igual a 1/2. Pero no solo eso, es que resulta que esta hipótesis es muy, muy interesante porque me permite estudiar propiedades de los números primos. Por ejemplo, si existe un cero de Landau-Siegel, automáticamente es verdad la conjetura de los primos gemelos. Automáticamente es verdad que existen infinitos pares de primos gemelos. Y todos los matemáticos pensamos que sí, que existen. Todos los matemáticos piensan que existen esos infinitos ceros. En matemáticas se suele llamar matemática ilusoria, matemática ficticia. Es la matemática en la que un matemático
toma un hecho que todo el mundo considera que es falso, lo toma como verdadero y dice, hagamos esto verdadero. A ver qué consecuencias tiene que esto fuera verdadero. Sí, yo sé que todo el mundo, todos los matemáticos piensan que es falso, pero bueno, imaginemos que es verdadero. Entonces, todo el mundo piensa que no existen los ceros de Landau-Siegel. La conjetura de Landau-Siegel, la conjetura de los ceros de Landau-Siegel, se suele decir, cuando se dice de manera larga, la conjetura de la ausencia de los ceros de Landau-Siegel, porque se piensa que no existen. Pero bueno, si existen esos ceros, se pueden demostrar ciertos resultados en teoría de números que son resultados que creemos que son verdaderos. Algo realmente curioso. Es decir, si estos resultados que creemos que son verdaderos fueran falsos, entonces no existirían estos ceros, que creemos que no existen. Entonces, siempre en la matemática las implicaciones hacia adelante y hacia atrás siempre son complicadas. Entonces, claro, yo tengo los ceros de Landau-Siegel son ceros reales que están muy cerca del 1. ¿Pero eso los tiene la función z? No. La función z no tiene ceros de Landau-Siegel. Que nadie se lleve las manos a la cabeza. No tiene ceros. Lo que hay, esos ceros son interesantes en una generalización de la hipótesis de Riemann. La función z de Riemann se define como un sumatorio, pues ese sumatorio fue estudiado por Dirichlet, el gran matemático de la primera mitad del siglo XIX, sobre 1830 y tantos, y él generalizó ese sumatorio, es decir, el sumatorio de la función z de Riemann es sumar 1 más 1 partido 2 elevado a s más 1 partido 3 elevado a s, pues Dirichlet dijo, bueno, ¿y por qué no metemos un carácter? ¿Por qué no le metemos algo? Vamos a poner sumatorio de g, una función de 1, más esa función g de 2 partido 2 elevado a s, más esa función g de 3 partido 3 elevado a s, etc. Entonces define una nueva función que tiene una serie, igual que la función z de Riemann. Esas funciones se llaman funciones L de Dirichlet. Quizá, perdón, Francis, quizá habría que decir lo que es un carácter, ¿no? O sea, es como bien explica Francis, es como Dirichlet deformó la sumatoria de Riemann, pero como que cada coeficiente de la potencia n a la menos s, donde s es 0, 1, 2, 3, 4, le puso en lugar de un 1 un peso, un coeficiente, y eso es un carácter. Y un carácter es asimismo una función que tiene ciertas propiedades muy simples, multiplicativas, que si uno le evalúa en la suma de números es el carácter de cada uno de los números multiplicados, propiedades de Por cierto, Gastón, perdona, y sigues ahora. El carácter es una función de los números enteros, del 1, el 2, el 3, en un número complejo. Es una función de los enteros en un complejo. Continúa, Gastón. No, eso quería decir, solamente para dar un sabor de que era un carácter. Eso, a su vez, una función con ciertas propiedades, que también sabemos, y quizás esta es la propiedad más importante que tienen, es que tienen los ceros, y eso lo sabemos, de tal lado. O sea, uno sabe de qué región están sus ceros. Por eso Dirichlet definió esta función, porque como la discusión sobre la función z de Riemann es dónde tiene ubicados sus ceros, tenía sentido deformarlas con algo cuya ubicación de los ceros conoces. Eso nada más que es. Sí, los caracteres son funciones periódicas, tienen la propiedad multiplicativa que acaba de comentar Gastón. El carácter de n multiplicado por el carácter de m es el carácter de n por m, y son periódicos. Tienen un periódico, el carácter de n es igual al carácter de n más un cierto periodo, d, que se llama el módulo. Entonces el carácter tiene módulo. Los caracteres hay diferentes tipos. Los caracteres más parecidos a los que dan la función z de Riemann se llaman caracteres principales. Solo pueden valer el valor 1 o 0. Y bueno, tienen una función L muy parecida a la función z de Riemann, por ejemplo, que tiene un polo en s igual a 1. En el número 1 tienen un polo, igual que la función z de Riemann. Pero en general se interesan los caracteres que no son principales, que los hay primitivos y no primitivos. Ya os digo, esto está muy trabajado. Estamos hablando de cosas muy relevantes a principios del siglo XIX, porque te daban propiedades sobre los números primos y sobre secuencia de números enteros. Bien, pues, ¿de qué va todo esto? Pues esto va en que si existiera un cero de Landau-Siegel, que es un cero real, de una función L de Dirichlet, que en S igual a 1 no tiene un polo, sino que tiene un valor finito, de hecho ese valor es positivo, entonces la función tiene en valor 1, L de 1, una función L que está definida por su carácter, que tiene un valor mayor que 0 en ese punto. Si esa función tiene un 0 muy cerca de 1, ¿qué tiene que pasar? Pues si yo tengo un valor positivo y tengo que tener un valor exactamente igual a 0, muy cerca de 1, y tengo un valor positivo en 1, la pendiente, la derivada tiene que ser muy grande. Es una función de variable real que tenga una pendiente muy grande. Bien, pero hay unas cotas, hay muy poquitas cotas, pero hay algunas cotas a la derivada de la función L en el punto 1.
Entonces, la derivada no es tan grande. No es tan grande que si se pudiera demostrar que el valor de la función L en 1 es mayor que una cierta magnitud, es decir, si el valor de la función es suficientemente grande, como su derivada no es demasiado grande, tengo garantías de que en una región alrededor del 1 no hay ningún cero. Y por lo tanto podría demostrar la conjetura de los ceros de Landau-Siegel. Bien, la cota buena, la cota Feten, con las cotas que tenemos ahora de la derivada, porque las cotas de la derivada son mucho más difíciles de obtener que las cotas de la función, es que si la función L en el punto 1 tiene un valor mayor que el inverso del logaritmo del módulo del carácter, ¿vale? O sea, el carácter es una función periódica, pues cogemos ese periodo, le calculamos el logaritmo, lo invertimos, eso me da un número, pues si mi valor ahí es más grande que este número, automáticamente puedo garantizar que en una región muy cercana al 1 no hay ningún cero y puedo garantizar que ya no va a existir ningún cero de Landau-Siegel. Entonces hay un interés por obtener cotas del valor de la función L en 1. Que, ya os digo, cualquier persona que esté escuchando esto, que sepa un poquito de matemáticas, de derivadas y todo esto, dirá, pero qué tontería me están diciendo, que es fácil, yo cojo calcular una función, cuánto vale en 1 y hacer un desarrollo en serie de Taylor local, parece trivial. Bueno, no es nada fácil porque estamos justo en esa frontera en la que la serie deja de ser convergente. La serie que define la función es convergente para parte real mayor que 1. En 1 hay que hacer la continuación analítica y la relación funcional me dice lo que pasa justo debajo de 1, porque me transforma lo que hay encima a lo que hay debajo. ¿Pero qué pasa en 1? Pues no es nada trivial. Bueno, no es nada trivial en el sentido de que llevamos más de 100 años tratando de descubrir lo que es y todavía no tenemos ni idea, ¿vale? Y se han publicado literalmente cientos de artículos sobre esto, si no miles. Entonces, el nuevo trabajo de Sun lo que nos hace es darnos una nueva acotación del valor de la función L de Dirichlet para un cierto tipo de caracteres, no para cualquier carácter genérico, en 1. Y este es el mismo resultado que ya publicó en 2007. Lo que publicó en 2007 era una potencia de este tipo. Era que la función L en 1 era mayor, no recuerdo las potencias, pero algo así como 1 partido el logaritmo del módulo elevado como a 37 por 1 partido el logaritmo del módulo elevado a otra potencia. No sé. Sí, era mucho más complicada que esta es como más concreta. Claro. Entonces, una de las cosas que decía Sun en aquel artículo de 2007 es, bueno, la parte del logaritmo de D se puede eliminar, probablemente con argumentos técnicos acabará siendo eliminada, ¿no? Lo importante es la potencia. Pero ahí había un error. ¿Vale? Hubo errores en esa demostración y la demostración era incorrecta. Que pasábamos de una potencia pues del orden de 30 y tantos y ahora ha publicado un nuevo artículo. Y en el nuevo artículo que ha publicado, de 111 páginas, yo me lo he leído, pero no me he enterado muy bien de los detalles de los argumentos, porque muchos argumentos requieren conocimiento bastante avanzado en este campo y bueno, yo no me dedico a esto, entonces, pero me lo he leído para ver un poco cuál era el feeling, ¿no? Para ver cómo iba, qué argumentos eran. Entonces va jugando con potencia, ¿no? Diciendo, el argumento de no sé qué del lema, no sé cuánto, no sé qué, acota por 10 elevado a menos 37. Pues tenemos otro que acota por 10 elevado a menos 114. Por otro por 800, no sé qué. Y así acaba con una potencia y dice, el valor de las funciones de L de Dirichlet en 1 es mayor que 1 partido el logaritmo del módulo elevado a 2022. Fijaros, 2022. Estamos en el año 2022. Parece que ha forzado el número para que la potencia coincida con el año. Este tipo de argumentos de acotaciones dan juego a estirar un poquito, o sea, precisar muy bien. O sea, cuando yo tengo un argumento de este tipo, casi el argumento es el mismo si yo pongo 2024 o 2020 en lugar de 2022. ¿No? O sea, que con toda seguridad, además el propio Sun lo dice al final del artículo, probablemente con poco trabajo se pueda rebajar este número. Probablemente él ha forzado que aparezca el número 2022 para que coincida con el año. O sea, fijaros que un poco la malicia, pero también la bondad, porque normalmente cuando tú no te esfuerzas demasiado en bajar estas constantes, la demostración es más limpia. Muchas veces bajar un 1 o un 2 o un 3 en un exponente te requiere pues, un argumento de varias páginas. Yo elimino ese argumento, lo dejo en el argumento más directo, el argumento más directo me da 39, pues venga, 39, me quedo con 39, no me preocupo por tratar de poner 38 o 37, que me va a costar muchas páginas y que va a ser como ruidillo. Entonces es una demostración más limpia que da pie a que pase lo que pasó con su trabajo de 2013,
que mucha gente bajó la constante de 70 millones hasta 249. Pues fijaros ahora, si bajamos el trabajo de decenas o cientos de matemáticos, podría bajar la constante de 2022 a un número mucho más pequeño. No sabemos cuál, yo que sé, 200, 150. El propio Sam dice que sus argumentos en su demostración probablemente, con ese tipo de línea de investigación, probablemente es imposible llegar a 1, ¿vale? Si llega a 1, sería un resultado revolucionario. Demostraría la conjetura de la ausencia de ceros de Landau-Siegel. Pero, ya os digo, esta es una conjetura mucho menos famosa que la conjetura de Riemann o que la conjetura de los primos gemelos. Pero bueno, es un resultado matemático interesante. Hay muchos especialistas en este tipo de acotaciones sirven, ¿vale? O sea, lo que ha hecho Sam, por supuesto, sí se demuestra que es correcto, ¿vale? Este tipo de demostraciones son muy delicadas, hay que ser un experto porque son argumentos a veces muy sutiles, ¿eh? O sea, esto parece que es como jugar con potencias. Y tú ves el artículo y de repente te ponen la potencia 2044, y de repente te ponen la potencia 847, después te vas a 114, y vas jugando con potencias y al final acaba con su 2022. Pero bueno, él es un experto en esto, lleva toda la vida dedicada a esto, o sea que es posible que la demostración sea correcta. Si la demostración es correcta, este tipo de resultados sirve, porque hay muchos teoremas que utilizan en esa matemática alternativa, en esa matemática que hemos comentado antes, en las que se da por verdadero la existencia de un cero de Landau-Siegel, en esa matemática alternativa es útil para muchos resultados, para muchas demostraciones, pero en muchas de esas demostraciones realmente no necesito los ceros, necesito una cierta acotación de dónde se puede encontrar el cero. Y con esa acotación, una acotación de cuánto vale la función de L en el punto 1, pues muchas veces es suficientemente útil para seguir demostrando lo mismo. Entonces hay muchos resultados de matemática alternativa que podrían convertirse en resultados de matemática más convencional gracias a este tipo de trabajo de Zhang. O sea que es un trabajo que promete tener un gran impacto en el campo de la teoría analítica de números, ¿eh? Hay que esperar a que los expertos digan si esto es verdadero o falso, y si los expertos dicen que esto es verdadero, Zhang lo enviará a Annals of Mathematics y se acabará publicando en Annals of Mathematics. Perdona, Gastón. No, que lo que dijiste era importante, que cuando los matemáticos se ponen a trabajar en estos problemas, por ejemplo, no sé, recuerdo que estaba haciendo el doctorado cuando Andrew Weil demostró el teorema de Fermat, ¿no? En realidad lo que él demostró es la conjetura de Shimura-Taniyama. Un caso particular, por cierto. Un caso particular. Pero el caso particular que creo que Rivet había mostrado que si demostrabas demostrabas el otro. Y eso un poco tiene que ver con que en realidad entendamos que las demostraciones de estos teoremas tienen, como decís vos, encadena un resultado en el otro. Esto implica la validez del otro, pero el trabajo de que uno implica la validez de otro es per se un trabajo muy difícil que otro hizo, ¿no? Y entonces, por un lado, cuando uno demuestra esto, en realidad está como cerrando, es ¿cómo se llama? El Candy Crush o el Tetris, esos juegos, no me gustan, pero digo, que uno aprieta la última pieza y caen todas, ¿viste? En realidad uno es el que da el último empujón y resume el trabajo de mucha gente, cierra una cadena de argumentos, ¿no? Sí. No es el trabajo de una sola persona, pero por otro lado, también es una forma legítima de hacer matemática, porque si uno le dicen, por más que sea full profesor en donde fuere, en Princeton, en el caso de Andrew Wiles, si uno le dicen, che, Andrew Wiles, ¿qué estás trabajando? Y Andrew Wiles dice, estoy tratando de demostrar el teorema de Fermat, dice, bueno, te puedo dar Andrew Wiles, otro matemático que se le rompió el bocho. En cambio, si decís, estoy tratando de demostrar la conjetura de Shimura-Taniyama, dice, bueno, puede ser. Acá pasa un poco lo mismo. Es en realidad, uno merodea, estos tipos, no uno, estos tipos que son monstruos de la matemática, merodean un problema de estos pilares, estos problemas que están abiertos a veces décadas, siglos, pero lo merodean de una forma legítima. Y merodear de una forma legítima es demostrar huesos duros de roer, pero que están alrededor hasta que esto se termina demostrando. En este caso, por eso se relaciona. Nadie escuchaba hablar nunca de la conjetura de la ausencia de ceros de Landau-Siegel. En cambio, la hipótesis de Riemann, al menos alguien la escuchó toda la vida. Lo mismo pasaba con la conjetura de Shimura-Taniyama. Me parece una marca de motocicletas, pero bueno, era... Sí, así es. Estos son resultados eso, que tienen si se confirma que esto está correcto, está todo bien, ya os digo, el miedo que tengo siempre con los resultados de matemáticos que tienen ya cierta edad es que mantener la tensión creativa a alto nivel
con esas edades es muy difícil, ¿vale? Es muy, muy difícil. Estos son trabajos que requieren, pues probablemente él lleva trabajando, claro, él trabajó pues 10, 15 años para el resultado 2007, que al final resultó que fue falso, ya continúa trabajando desde 2007 hasta ahora, pues mínimo lleva 15 años trabajando en este resultado. Mantener la tensión creativa en un campo en el que estás constantemente encontrándote con paredes, te cuentas con lo que se llaman obstrucciones matemáticas. Tú tratas de hacer algo, tú crees que es un camino correcto, llevar ciertos hitos, tú quieres ir desde mi casa hasta la Catedral de Málaga y ves que hay ciertos lugares en Málaga que tienes que visitar para llegar allí de manera exitosa, y de repente tú te encuentras pues cantidad de problemas, ¿no? Que está la Semana Santa por medio y que no puedes pasar y tienes que esquivar a todas las miles de personas que están ahí procesionando detrás del Cristo de la Virgen, y te encuentras con enormes dificultades. Entonces, superar esas dificultades te requiere replantearte completamente el camino. Te encuentras con una pared y ahora tú tienes que explorar esa pared con extremo detalle hasta encontrar un pequeñísimo hueco que ha dejado un ratoncillo allí debajo, que ahora escarbando con una cucharilla tú haces el hueco más grande y acabas logrando que sea lo suficientemente grande como para que tú atravieses la pared, ¿no? Y tú nunca pensaste que esa pared existiría cuando planteaste la línea argumental, ¿no? Y eso es este tipo de demostraciones. Son demostraciones en las que el trabajo es extremadamente duro, en cada paso te vas encontrando problemas, ¿no? Y entonces, cuando tú acabas teniendo un resultado, tú has sufrido tanto para obtener ese resultado que muchas veces tú crees que es más correcto de lo que después es. Cuando la gente empieza a seguir tus pasos poquito a poco y decir, ahora voy a tener que ponerme a escarbar con la cuchara, como ha hecho este hombre, ese agujero del ratón para conseguir pasar yo a través, ¿no? Pero bueno, sé que existe, sé dónde está el agujero del ratón, o sea, que escarbarlo es más fácil. Y uno empieza a escarbarlo y te das cuenta que la cuchara se te rompe, ¿no? Y siempre se te rompe la cuchara y no puedes hacer el agujero más grande y entonces se te cae todo el argumento. Entonces eso es lo que tenemos que esperar ahora que ocurra, que hay muchos matemáticos trabajando en esto que profundizarán en esta demostración por la fama que tiene Sam. Una demostración de este tipo que publique yo, pues nadie la lee. Pues tontería, no sabe nadie quién es. Pero pues Sam, Chan es una persona muy famosa. Entonces, mucha gente la va a estudiar y en los próximos meses, puede que en el próximo año, sabremos si es correcta o no. Y ya os digo, caso de que sea correcta, seguro que se publica en la mejor revista de matemáticas. Es un plomazo ese tipo de demostraciones, no solamente por ser largas, sino por la estructura que tienen. Tienen la estructura en la cual al principio recolectan un montón de resultados, de los cuales hay que ser un experto ya solamente para conocerlos y para entender los enunciados. Después se empiezan a separar en casos. Dice, bueno, a ver, podría estar esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad. Va en caso por caso. Es una cosa sisífica. O sea, uno va, vuelve, va de vuelta, vuelve. Y aparte, y encima, bueno, en este caso en particular yo no entiendo nada, ¿no? Yo sé la definición de lo que es un carácter porque se usa mucho en teoría de cuerdas, sí. Pero obviamente yo ni siquiera soy matemático, yo soy un desastre, ni siquiera intento, pero digo, cuando uno mira la estructura ya es cansador, incluso se proyecta siendo un experto, debe ser cansador para un experto también, ¿no? Sí. No digo que ya me estoy viendo que la portada de este episodio va a ser una legión de matemáticos armados con cucharas en medio de una procesión de Semana Santa. Sería un bonito prompt para Dali. Mira, si Dali saca algo, no sé si allá voy. Yo digo, este es un resultado que potencialmente puede ser importante, sí, pero que bueno, que es muy técnico, es muy específico y que no es lo que prometían los medios chinos, ¿vale? Los medios chinos prometían una revolución, ¿no? Prometían algo que pudiéramos contarle a todo el mundo, ¿no? Pues se ha demostrado la conjetura de los primos gemelos, o se ha refutado la hipótesis de Riemann, una cosa así que le podemos contar a todo el mundo. Ahora lo que podemos contar es un resultado muy, muy técnico, una acotación muy técnica que va a ser el motor del trabajo de muchos matemáticos durante varios años. Alrededor de esto sí se demuestra que es correcto. Bueno, en ese sentido pues es algo interesante para esos grupos de matemáticos, pero quizás para el público general es algo menos interesante. Pero bueno, a mí me gusta hacerme eco de este tipo de resultados. Muy bien, pues gracias por contárnoslo, pues son temas la verdad que tan áridos que, como decimos siempre, leemos los papers para usted no tenga que hacerlo. Pero el otro día quería contar esto, me parece gracioso. Tuiteé algo sobre qué era esto, pero muy, muy, muy ingenuamente comparado. También retuiteé la entrada del blog de Francis, pero yo conté un poco más o menos qué era la definición de... Y si bien tuvo muchos likes el tweet, todos los comentarios son, no entendí nada. Pero son todos así, ¿no? Sí, porque alguien se pone a leer un tweet largo, le pone like y después comenta que no entendí nada, no sé de qué va. Ah, clarito, ¿eh? Ahora sé lo que es un carácter, ¿qué me importa? digo, qué sé yo. Pues eso es bonito también. Vale. Venga. Aquí comienza Señales
de los oyentes. ¿Esto qué es? Lo que estamos me viendo en la encanta. pantalla. Ah, ¿que son matemáticos con cucharas cuchara. abriendo un agujero? Bueno, la verdad es que las cucharas son bastante feas. OpenAI, esto es de Dali. Ah, Dali, sí, efectivamente. Lo hiciste tú, Sara, ¿no? No, ¿O quién? yo no he sido. ¿No? te ¿Quién lo ha juro. compartido? ¿Quién ha puesto esto en la pantalla? Fui yo, acabo de, nunca había usado Dali. Me metí. Dije, a ver qué. Se nota, se nota. No, es broma, está gracioso.